¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, Rol. Saludo para ti y para todos en casa. Ya comenzamos a desarrollar la información porque la Asociación de Promotores Privados de la Construcción mantiene una reunión con el ministro de Economía a raíz de la situación del dólar y queremos conocer las conclusiones. Exactamente. Ya hasta ahora está hablando el ministro de Economía, Gabriel Odone. Lo escuchamos. Yo diría que no nos encontramos con ningún tema que fuera planteado que dijimos no, pero eso lo va a poder decir mejor las autoridades de la asociación, como el contador Kaplan, que yo. Sí. Para Telemundo, ¿hay en riesgo, por ejemplo, inversiones que tengan que ver con el sector privado que preocupen? No, que yo sepa, no fue en ningún caso fue un planteo que me haya sido hecho y no tengo información de que haya riesgos de ningún tipo. En realidad lo que me han planteado los promotores es aspectos que pueden ayudar a hacer que las inversiones se agilicen o que se profundicen, pero en ningún caso una retracción. Eso no fue el tono de la conversación. Ellos también habían planteado el tema de poder agilizar los trámites, por ejemplo, con las intendencias. Allí había tiempos del Estado que decían que eso afectaba un poco también los procesos. Pero como ministro de Economía tengo poco para decir con eso. Yo lo que puedo decir es que la vocación del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Economía es hacer que los procesos y los procedimientos sean lo más ágiles posibles, pero como usted sabe bien, los trámites municipales, los trámites a cargo de la Intendencia son absolutamente autonomía, así que eso son conversaciones que tienen que mantenerse no con el Ministerio de Economía, sino con las Intendencias. Ministro, para explicarle a la gente en la casa, ¿en qué le perjudica este importe de dólar que estamos teniendo, este cambio, a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción? ¿En qué rubros? No, básicamente el planteo de ellos fue, nosotros hace un año cerramos proyectos y cerramos planes de inversión con un valor del dólar y hoy nos encontramos con un valor del dólar totalmente distinto. Eso nos sorprende, lo cual nosotros comprendemos perfectamente, pero les explicamos que de la misma manera que le pasa eso a los constructores, los pasa al Poder Ejecutivo y a cualquier agente económico que toma decisiones que van un año. Todo lo que ha ocurrido solamente en enero, intervención en Venezuela, desencuentros en la OTAN, un desencuentro entre la Reserva Federal y el presidente de Estados Unidos, por nombrar solo tres, son aspectos que están detrás de la evolución del dólar, algo que está difícil que cualquier agente económico en el territorio uruguayo pueda gestionar o pueda evitar. Lo que tenemos simplemente que hacer es adaptarnos para eso. Pero... Siempre la economía son temas áridos para la gente común y corriente. ¿Cuándo, después de las medidas anunciadas por el Banco Central, cuándo se va a empezar a notar en el tipo de cambio en las pizarras? Pero ¿no vio lo que pasó ayer? Sí, pero bueno, 18,9, o sea, yo no puedo decir cuánto va a valer el dólar, pero nosotros estamos muy satisfechos con lo que ocurrió en las últimas 36 horas, porque en realidad el dólar se movió. Lo que ahora tenemos es un enorme desafío para sostener esto en el tiempo, y eso es un desafío que paso a paso. Pero eso deja de lado lo que venían reclamando algunas de las gremiales de que era muy tarde, terminó teniendo efecto. Esa es una pregunta no para mí, sino para las gremiales, punto uno. Punto dos, nosotros, como hemos explicado en la conferencia de prensa del otro día, el momento en el que intervinimos es que cuando factores uruguayos se mostraron muy importantes en la evolución del dólar y en particular hizo que Uruguay tuviera una apreciación muy diferente al promedio de los países que nosotros estamos siguiendo, fue cuando decidimos que era el momento oportuno de actuar. Pero la evaluación de si es oportuno o no es oportuno, yo creo que es oportuna, por algo la hice cuando la hice, el Banco Central la hizo cuando la hizo, pero está bueno que opinen los que viven. ¿La economía se va a poder especificar? Es un objetivo del gobierno. Nosotros hablamos de desdolarizar. La especificación tiene connotaciones por aspectos de políticas que se han desplegado en la región que a nosotros no nos agradan. En Uruguay el curso forzoso de la moneda no se va a restablecer. Nosotros tenemos la posibilidad de celebrar contratos en diversas monedas y eso va a seguir siendo así. Lo único que sí creemos es que en el nuevo nivel de precios que la economía tiene, con la inflación que el país tiene y con los cambios que el país ha realizado, es un buen momento para avanzar en el proceso de desdolarización. Es verdad, como lo hemos señalado en estas horas, que en estas circunstancias tan particulares que el mundo está atravesando con un debilitamiento agudo del dólar, no es el momento para apretar el acelerador en esta materia. Ministro, como ministro de Economía,
¿qué expectativas tiene del viaje de la delegación a China que ya va en las próximas horas? Y la expectativa es que los acuerdos, poder profundizar vínculos comerciales con la principal socio comercial de Uruguay en términos de bienes, poder desarrollar nuevas oportunidades comerciales, nuevos contratos, poder lograr aumentar las exportaciones. Eso es esencialmente la expectativa que tenemos. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces eran las palabras del ministro de Economía, Gabriel Odone, tras la reunión reunión con la cúpula de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Varias gremiales están preocupadas por el tema, también estuvo reunido con la Asociación Rural del Uruguay, en fin, todos los que manejan tema dólar o que se comprometieron a nivel de dólares hace un par de años, como lo decía él, están complicados porque un dólar por debajo de 40 no había hace bastante tiempo. Así que bueno, ya se revirtió una parte, él se mostró contento con lo que pasó en estas 36 horas. Veremos cómo sigue evolucionando en los próximos días el dólar. Adelante, compañeras, allí en estudios. Bien, Robert, muchas gracias por la nota y por la información. Ahora nos trasladamos hasta el Ministerio de Economía, de Industria. Allí se encuentra Rosario Olema. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Buen mediodía. Nos encontramos aquí porque en esta mañana la ministra de Industria, Fernanda Cardona, estuvo participando en el PTI del Cerro de la firma de un memorándum entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Innovación y Tecnología de Brasil. En esa circunstancia se encontraba la secretaria de Estado, quien estuvo hablando de diversos temas, entre ellos el precio de los combustibles. Dijo que bueno, los diferentes equipos se están reuniendo y analizando, más allá de que se haya registrado en el último tiempo una importante baja en el precio del dólar. Ese es uno de los elementos, dijo la secretaria de Estado, que incide en el valor, en la fijación del precio de los combustibles. Pero además respondió a la Asociación Rural del Uruguay, quien en las últimas horas, recordemos, planteó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, la necesidad que se volviera a la fijación mes a mes y no a la fijación bimensual en el precio de los combustibles, sino que se volviera a lo que se hacía anteriormente en la administración de Luis Lacalle Pou. La ministra al respecto hizo una serie de precisiones. Nosotros fuimos claros con el ministro Odone cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año, que es lo que corresponde, ver realmente cuáles fueron los resultados de eso. Nosotros creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios y, como dijimos en abril o mayo, ya ni me acuerdo cuándo fue que lo expusimos públicamente, porque lo trabajamos muy mancomunadamente con Economía y Finanzas, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo. Pero siempre resalto, acuérdense, que nosotros nos quedamos con el mismo decreto que está desde el 2021. Por lo tanto, pedirnos una diferencia de un mes, gente, la verdad, es un tema como siempre para conversar. Nos hemos reunido con todas las asociaciones, tuve reuniones con muchas organizaciones la semana pasada, sé que el ministro Odone también, pero se trabaja en equipo, en colectivo, con informes técnicos y por supuesto siempre abiertos a conversar. Pero también la ministra de Industria, Fernanda Cardona, se refirió a un tema que generó preocupación en el departamento de Paysandú, como era el trascendido de que se iba a estar cerrando el horno de ANCAP, lo que iba a implicar el traslado del 50% del plantel que trabaja en el mismo hacia Minas. Al respecto hizo algunas salvedades la ministra de Industria. Lo que estamos haciendo es maximizar lo que es la producción de Portland, pensar el Portland como una industria nacional, no divididas las plantas y que se complementen, que en la vía de los hechos es lo que se está haciendo ahora. En el horno de Paysandú funciona pocos días de los 365 que tenemos. Entonces, cuando hubo algunas declaraciones donde dicen que baja la producción ya está baja. Lo que estamos tratando de hacer es reactivar, ayudar a que con estas medidas que tienen que ser consensuadas, que tienen que trabajarse en colectivo y que también invitamos a un grupo de trabajo en la Comisión de Industria que estuviera integrado multipartidariamente, los invitamos a que estén a partir de ahora para justamente encontrar salidas en común. ¿Pero esto supone afectar fuentes de trabajo en Paysandú? Por ahora no. Justamente fue lo que yo no anuncié. No se cerraban las plantas y estamos haciendo una planificación en conjunto que la queremos hacer con los trabajadores y con las plantas y con ANCAP, por supuesto, para justamente que eso no se dé.
Pero como ven, es variada la temática a la que se refirió la ministra de Industria, quien también habló del viaje que va a estar haciendo, integrando la delegación que acompaña al presidente Yamandu Orsi a China. La secretaria de Estado, en este caso, va a estar viajando en el día de mañana e incluso se va a quedar algún día más en la nación asiática para analizar, para hablar sobre diversos temas en aquel país. Yo me quedo un día y medio más porque justamente quisimos determinar alguna agenda más, aprovechar la misión para realmente tener reuniones con empresas importantes que están siendo pioneras en muchas cuestiones en el mundo, como BID, pero también tenemos otras empresas y bueno, sí, vamos a hacer visitas a plantas. Y básicamente en temas, para no nombrarles temas o empresas específicas, tienen que ver con todos los temas del Ministerio. Estamos hablando de energía, estamos hablando de infraestructura en lo que tiene que ver también con telecomunicaciones, estamos hablando de tema de movilidad eléctrica, no solo en vehículos, sino también en cargadores y todo lo que tiene que ver con el desarrollo que digamos que rodea lo que es la movilidad eléctrica. Obviamente tenemos temas también, hacemos un acuerdo que tiene que ver con un trabajo de propiedad intelectual, que es uno de los acuerdos que se firma con presencia de los presidentes. Así que creo que vamos a tener una agenda muy larga, muy nutrida. Avanzamos con otros temas. La oposición apuntó a la ausencia de políticas de seguridad tras la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la comisión permanente. En cuanto al accidente de tránsito del jerarca que tenía la licencia de conducir vencida, afirman que la situación debilita su autoridad. Creo que nuestros reproches, por lo menos las respuestas que recibimos, no fueron satisfactorias en cuanto a haber aventado las dudas en lo que tiene que ver con la ausencia de una política de seguridad, en lo que tiene que ver con la ausencia de contenidos de un supuesto plan de seguridad que se presentaría en el mes de marzo, o que se sigue diciendo que en el mes de marzo se va a presentar, pero que no hay indicios ni elementos que permitan tener una idea de hacia dónde se está yendo, porque por otro lado nos dicen que siguen analizando documentos, que siguen analizando propuestas, y si se presenta un plan, será un plan que no tiene consenso político. Lo que pasa es que estar conforme con un plan que se anuncia, se va a presentar oficialmente como tal en marzo, no sabemos con qué elementos no están conformes. Sin embargo, nosotros también fuimos claros que el Plan Nacional se inscribe dentro de una Estrategia Nacional de Seguridad que comenzó a implementarse el mismo 1 de marzo del año pasado, y en esa ocasión se reunió a los 19 jefes de policía, a todos los directores nacionales y generales del Ministerio, para darle los principales lineamientos que se iban a seguir en el año, y los resultados de esas políticas de seguridad se vieron a lo largo del año. Otro de los temas que se abordó en la instancia fue el accidente de tránsito de Negro, quien circulaba con la libreta vencida. Para la oposición, la situación afectará al liderazgo del jerarca, mientras que el ministro explicó las precauciones que tomará a partir de ahora. Más allá de que le puede pasar a cualquiera, no le pasó a cualquiera. Le pasó a un ministro y no a cualquier ministro, al ministro del Interior, que es el mando político y el jefe de la policía caminera, de los policías que, como dijimos en la sesión, detienen vehículos, motocicletas para pedir documentación a los conductores. Bueno, evidentemente esto afecta y debilita en algún sentido, o puede debilitar, puede tener esa potencialidad el hecho que ocurrió la autoridad y el liderazgo del ministro. Uno de los aspectos que vamos a cambiar son algunos hábitos y conductas que un gobernante o una persona que ocupa un cargo de esta característica de repente tiene que resignar algunos gustos personales, como por ejemplo conducir su vehículo. Y sí, es una medida preventiva, sana y realizable en mi caso, que voy a revisar y a tratar de cumplir. La ex fiscal y militante política del Partido Nacional y Colorado, Gabriela Fossati, tramitó su retorno a los juzgados en el pasado mes de diciembre para volver a ejercer como abogada. En las redes sociales se ofreció particularmente como abogada de la familia del joven atropellado en el accidente de tránsito por el ministro del Interior. En el año 2022, la por entonces fiscal Gabriela Fossati fue asignada para hacerse cargo de las pesquisas del denominado caso Astesiano, una de las causas judiciales más sonadas y controvertidas del siglo XXI en Uruguay. El manejo de la información privada y delicada sobre el por entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue un punto de desgaste para Fossati, dado que Astesiano era el jefe de la seguridad personal del mandatario y su hombre de confianza. Se la acusó en su momento de blindar al presidente y las acusaciones fueron en aumento cuando
cuando renunció a su cargo de fiscal y se sumó oficialmente a la militancia en el Partido Nacional. En la anterior campaña electoral formó parte de una lista en la precandidatura de Laura Raffo. Tras las elecciones internas de junio del 2024, Fossati se pasó a filas del Partido Colorado y militó para el entonces presidenciable Andrés Ojeda. Vale recordar que en noviembre del año 2023, y tras 2 meses de haber renunciado a la fiscalía, escribió un libro sobre lo que ella denominó la cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El libro se llamó La Manada y en sus páginas están cuestionados el actual subsecretario de la Presidencia y exfiscal de la Nación, Jorge Díaz, y también el actual ministro del Interior y por entonces fiscal colega de Fossati, Carlos Negro. Tras poco más de un año de silencio, aparece Fossati en redes sociales y dispuesta a patrocinar a la familia del joven damnificado por el accidente de tránsito que fuera atropellado por el ministro Carlos Negro, que no respetó un cartel de pare y tiene su libreta de conducir vencida. En su cuenta de la red social X publicó: "Me tiene sorprendida la reacción de los políticos, de todos, que una libreta vencida es un error que a cualquiera le puede pasar, lo mismo el cartel de pare, que la multa, que la obligación de renovar la libreta, pero nadie hace referencia a que hay un lesionado grave o gravísimo". Otro usuario de la red social le sugirió: "Vamos a fondo con esto, Gaby, ¿estás ya en contacto con la mamá?". Y la ex fiscal contestó: "Estoy a disposición si quiere que me contacte". Hasta el momento, la familia del joven no contactó a la doctora Fossati. Y ahora les invitamos a realizar una breve pausa en esta edición mediodía de BTV Noticias y ya venimos.